Bueno, no fue el único momento en el que rompió protocolo, también sorprendió a dos hermanitos. Claro que sí, fueron los hermanitos Castro que estaban ahí abajito del recorrido del Papa y él se detuvo y bajó a darles un besito y su bendición. Gilmavi en estos momentos está con los dos hermanitos, le cuento. Flavia Castro y Matías Castro son los afortunados que se quedaron con este recuerdo y con las fotografías para mostrarlas a los nietos. Gilmavi, ¿cuál es el sentimiento de ellos? ¿Cómo estás? Muy buen día. Buenos días María, buenos días a todos ustedes en el Mañanero. La imagen de la Virgen María, la imagen que tanto venera el Papa, al igual que clama por los niños, por la inclusión y sobre todo por darle su lugar, como él le dio ayer a Flavita, que estaba llorando, corriendo atrás de él, al igual que Matías, ambos emocionados, corrieron y en ese momento se detiene el Papa y lo saluda. Claro que sí, muy buenos días a todos. Les cuento, estábamos nosotros esperando que abran las puertas para que salga el Papa y nosotros cuando vimos que salió, había muchos policías tapando ahí, haciendo un cordón. No lo dejaban pasar. Sí, y nosotros entonces en eso vimos que no pasaba y corrimos hartísimo hasta que el Papa se paró a darle la bendición y sacarse foto con un niño y ahí fue que nosotros aprovechamos a ir donde él. Yo estaba ahí cuando me fui por abajo de todo lo que había, las barreras. O sea que le hiciste lance y te tiraste, no importa. No importó nada. Y después quise ir 2 veces y no pude porque me agarraban los policías ahí. Y después cuando vi a Flavia ahí y todos estaban distraídos viendo a la Flavia arriba del papamóvil, ahí aproveché, me vieron los guardias del Papa y en eso fue que me detienen ahí, no me dejan ir donde el Papa. Y el Papa después me ve ahí, da una orden de que me suelten, le doy la mano y ya después me salgo y él se va. Y no podías dejar de llorar de alegría. Pero Flavita también tiene su propia historia. Pese a que estaban juntos, ella llevó hasta una carta y tenías muchas ansias de conocerlo a su santidad. Así es, cuando estábamos esperando a que el Papa salga, como no logramos verlo porque él miró justamente para el otro lado también, nosotros nos pusimos a correr. Y cuando corríamos yo tenía la carta, especialmente que yo se la había escrito con mis propias palabras al Papa. Y uno de sus guardias, mientras que yo corría, me preguntó si eso era para el Papa. Y yo le dije que sí, pero obviamente yo seguí corriendo. Yo quería que el Papa se pare. Entonces, ¿Y qué le gritaba? Porque te veíamos desesperada y que gritaba. Yo se le gritaba Papa y cuando se paró para bendecir a una niñita que estaba enfermita, cuando se iba a subir, a mí me estaban apretando porque todo el mundo, como vio que el papamóvil se paró, todo el mundo se empezó a bollar en bollón. Y te dejaron atrás y casi no te veía. En realidad no, yo me quedé adelante porque también trajeron los policías para que agarren a toda la gente. Entonces yo me estiraba y estiraba hasta que el Papa me vea y entonces el Papa me vio y le dijo a uno de sus guardias que me metan. Entonces yo entré y el Papa ya había subido y yo corrí de emoción y lo abracé. Él me dio la bendición, yo le dije que yo lo amo y yo rezo por él. Así es, y lo abrazaste 2 veces, no solamente una. Y este es el relato de estos dos hermanitos. María, déjeme contarle de que ellos tienen su programa católico en Radio Betania. Ellos tienen su programa todos los sábados. Son niños dedicados a Dios. Ellos asisten a la iglesia Don Bosco, ¿verdad? Claro que sí, en las mañanas, las mañanas de la semana, cuando podemos y tenemos la posibilidad, vamos a la iglesia, a la parroquia María Auxiliadora, en la misa. Mostrame, aquí mire, él tiene, incluso ellos también ayer tenían esto en la mano para mostrarle al Papa. Aquí también ella, aquí ¿qué tenés? Miren, ella lo que le preparó, porque su mamá está embarazada. ¿Y qué tenés acá? Bueno, desde que yo me enteré que mi mamá estaba embarazada, yo quise que se llame Francisco, por el Papa Francisco. Muy bien. Mavi, Cuénteme, María. le comento que estamos a nivel nacional porque esto ha concentrado el interés de varios departamentos y bueno, desde La Paz también quieren conocer a los pequeñitos afortunados quienes pudieron saludar al Papa. Quieren además escuchar qué les dijo el Papa Francisco, ellos que le comentaron a él, cuántos años tienen además. Eso yo no llegué a escuchar ese datito, Gilma. Bueno, le comento, ellos tienen 11 años, son hermanos mellizos. Sí, son mellizos. Vamos a llamarle a Toñito, por favor, a la mamá. Y
¿qué te dijo el Papa cuando subiste y le decía a los guardias que te dejen subir y te da la bendición? Bueno, yo realmente por el momento yo no pude escuchar, también por la emoción yo no pude escuchar nada de lo que me dijo el Papa, porque yo solo lo abracé, él me dio la bendición, yo le hablé y lo volví a abrazar. Aquí está la mamá. Ponele, ¿cómo le pusiste ahí cuando pasó el Papa? Mire, yo también me llamo Francisco. Ahora, Matías, ¿qué te dijo vos el Papa cuando lográs nuevamente volver a saludarlo y que te dé la mano? Bueno, ahí cuando me soltaron los guardias no me pudo decir nada porque era muy alto el papamóvil, claro, y de esa situación y me estaban agarrando todavía ahí, le di la mano y al ratito me sacaron. Y cuando él bendijo a los otros niñitos que estaban delicados de salud, enfermitos, ¿escuchaste si él dijo algo? No escuché porque estaba yo al otro lado intentando cómo entrar a ese bolleo, a esa multitud gigante. Bueno, yo le voy a pasar, María, con Matías un ratito para que pueda usted hacerle una consulta. Muy bien, si me ayuda a nuestra coordinadora. Y aquí le voy a pasar, por favor. A ver, perfecto. Para que pueda hacerle una pregunta. Póngaselo ese, mi amor. Póngaselo ese. Póngaselo. Muchas gracias, Gilmari. Así vamos a conversar. María hermosa, la escucha. Muchas gracias. Vamos a conversar de forma directa con Flavia, con Matías. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Les cuento que desde La Paz también les quieren hacer algunas preguntas. Juan Carlos Monroy está en contacto con nosotros. Juan Carlos, ¿estás por allá? En el Mañanero desde La Paz. Muy buenos días, Juan Carlos, si es que nos estás escuchando. Estos dos pequeñitos tuvieron la suerte de conversar directamente con el Papa Francisco. Un recuerdo que lo van a guardar durante muchísimos años. Lo van a contar a sus nietos seguramente. Muy... Bueno, realmente fue una emoción única que yo la sentí en mi corazón, pero realmente yo no la puedo explicar con palabras. Fue una emoción única, una emoción que, o sea, nunca en mi vida había sentido, una emoción muy grande, fue una alegría porque yo nunca pensé que me iba a pasar esto. La obra de Dios a los desposeídos y a nuestro corazón. Así es, especialmente yo venía corriendo, yo tenía una carta que le había hecho especialmente al Papa con mis propias palabras y cuando venía corriendo uno de sus guardias me preguntó si era para el Papa y yo se lo di, pero yo seguí corriendo y el papamóvil se paró y se bajó el Papa para bendecir a una niña que estaba enfermita y después yo me puse a gritar Papa, yo ya quería pasar y el Papa le hizo seña a uno de sus guardias para que yo pase. Entonces cuando yo pasé, yo lo único que hice fue correr hacia el Papa, abrazarlo, el Papa me dio la bendición y yo le dije que lo amo mucho y que siempre rezo por él y lo volví a abrazar. Por dar aliento al que vive afligido. Plegarias están siempre contigo, nos llevarás a encontrar el camino. Oh, gracias, Papa Francisco, por el llamado de Cristo, humildad y cariño, gracias, Papa Francisco. Realmente fue lo que a mí me nació del corazón, porque decirle al Papa que yo rezo por él, porque realmente es verdadero, yo siempre rezo por él y él siempre está pidiendo oraciones realmente. Y yo soy fiel al Papa Francisco, yo siempre lo escucho en Radio Betania y es una emoción estar al lado del Papa, o sea, cuando lo abracé y estaba al lado de él, yo no lo podía creer. Fue una emoción, o sea, como que me paralicé y eso fue lo único que le pude decir también. Y aquí está Mati también, Paulita, si querés hacerle alguna pregunta, él te escucha. Matías, ¿cómo le va? Yo lo voy a saludar desde Santa Cruz.
Yo estaba con Flavia corriendo y me fui por abajo, y cuando la vi a Flavia en el papamóvil, yo quise ir a abrazarlo al Papa porque lo amo al Papa, y ahí fue que la guardia papal me agarró, me detuvo en el piso. La tuviste más difícil. Sí, y más o menos fue un plan hecho para que Flavia pueda subir, para que yo pueda darle la mano. Y mi propósito era ir para darle la mano al Papa, aunque sea. Y el Señor me lo cumplió mi deseo, le di la mano al Papa y enseguida me salí. Bien, Matías. Bueno, lograste burlar una guardia de casi 30 adultos que estaban pegados al carro de Francisco y pudiste acercarte. Quería preguntarte, cuando te bajaste del carro, ¿qué sensación tenías en tu corazoncito? No, yo no subía al papamóvil, pero estaba yo abajo por ese mismo motivo que me estaban deteniendo ahí todos los guardias, no había cómo subo allá. Hice lo posible para subir y no pude. Desde abajo nomás estiré mi mano y agarré la mano del Papa y sentí la mano de Dios en él. Bueno, pero queda un gran misterio en todo esto, Flavia. ¿Qué decía tu carta? ¿Qué le pides al Papa en esa cartita que la recibió de tus manos? No quiere decir, no. ¿No? Esta- Poquito. Ya, generalmente yo le pedía salud para toda mi familia, especialmente también para todo nuestro país, para que siempre estemos bien, para que estemos sanos, para que estemos salvos, para nuestro país. Y también otras cosas personales realmente. No, muy bien. Respetamos perfectamente porque al igual que las oraciones es algo muy íntimo, ¿no? El pedido que le está haciendo directamente al Papa y sin duda alguna, Flavia, si tú mantienes tus oraciones para ellos se te va a cumplir. Muchísimas gracias, Gilmavi, por permitirnos este enlace con los dos jovencitos afortunados. grande como el cielo. Bien agradecido. Está ahí Juan Carlos todavía. ¡Qué lindo! ¿Se imagina, Juan Carlos, esa experiencia? Las fotos, los videos, además. Él es nacido en Argentina, creció en Flores, barrio porteño, costumbres simples. Y continuamos disfrutando de la presencia del Sumo Pontífice acá en nuestro país porque se queda aproximadamente hasta la 1 de la tarde hoy. Así que nos quedan todavía algunas horas de Papa y ojalá que el sentimiento de regocijo y de reconciliación se quede en el país por más tiempo, que no sea solo una reflexión por estos días, Marco, ¿no? Claro que sí. Les agradecemos, compañeros, por el contacto. Juan Carlos, Paola, muchas gracias. Un saludo para Juan Carlos. Bien, bueno, tenemos que continuar. Gilmavi, se están yendo los niños. Gilmavi, a ver, que nos canten un pedacito de una canción o quizás que nos digan la frase favorita de Francisco. Por ahí tienen alguna frase de su orador favorito. Marquito, perdón, Marquito. Gilmavi, ¿logró escucharme? Le preguntaba. No, Marquito, de verdad disculpa, es que estábamos emocionados acá con ellos. Me estaba abrazando Flavita y le digo su mano, tocaron al Papa y también su mamá está embarazada y ellos pidieron mucho para tener un hermanito y usted sabe también que nosotros con mi esposo también estamos aguardando la visita de Dios con una bendición así. ¿Tiene algo más para consultarle? Claro que sí, por favor. Si está la mamá por ahí Está cerquita, la mamá. Gilmavi, para Venga, conversar mamá, con por ella. favor, un segundo. La mamá es media tímida, pero aquí está la mamá. Venga, princesa, gracias por permitirnos conocer a su angelito y por enseñarle lo que decía el Papa, la guía a los hijos para que ellos también amen a Jesucristo y amen a Dios. Claro que sí, muy buenos días primeramente a todos. La verdad que muy bendecida, muy agradecida con Dios, agradecida con el Papa por haberle dado también esta oportunidad a mis hijos. Creo que no hay palabra para expresar la emoción que llegamos a sentir, la que sentimos ahora. Una vez más digo que Dios tiene un propósito con ellos en especial. Sé que Dios ama a todos los niños y ese trabajo que ellos vienen haciendo de venir incentivando a los niños, inculcándoles siempre igual a ellos desde chicos.
ellos realmente veo, son niños de oración. Es más, una prueba de ellos, el bebé que yo espero, realmente también tiene una historia, un testimonio de vida, ¿no? Porque yo no tengo, soy operada de un ovario y bueno, la familia ya estábamos completos, tengo un hijo de 16 años y ellos, y justamente Matías dice que cada vez que vamos a misa, él se arrodilla en el Santísimo y le pedía al Señor que le dé un hermanito y que sea hombre. Prueba de ello fue que el bebé llegó, estaba de mes y medio, cuando me enteré prácticamente, pensé que estaba enferma. Cuando él se enteró, él lloraba y él decía, Dios me escuchó. Entonces, por eso le digo a los papás, incentivemos desde niños el amor a Dios, a nuestros hijos. Todo depende de los padres. Todo amor a Dios depende de los padres, que los incentivemos a ellos. Entonces, ellos han ido creciendo con ese amor y esa fe, ¿no? Es increíble cómo Dios escucha la oración de los niños. Por eso es que el Papa dice también que él ama tanto a los niños. Así es, Marquito, me voy a venir de este lado y ayer lo decía que no retemos cuando los niños vayan a la misa, que los sacerdotes o los curas no los traten y no les digan que los callen, porque el llanto de un niño es como una canción. La mamá lo escucha. Marquito, ¿quiere preguntar algo? Claro que sí, Yilmavi, quiero preguntarle, ahora si va a cumplir la promesa y se va a llamar Francisco ese bebé, ¿sí? La verdad que desde que supimos de que era varón, a los 4 meses, ellos disputaban mucho el nombre, ¿no? Entonces me dice Flavia, Matías, quedaron en acuerdo de ellos, que ellos querían que se llame Francisco. Primero también porque ellos conocen la vida de San Francisco de Asís. Teníamos un sacerdote muy amado, el padre Francisco Morelo, que Dios lo tenga en su gloria, de la parroquia María Auxiliadora, que ellos lo querían mucho. Y que más todavía me dice Flavia, mamá, va a venir el Papa, por favor que se llame Francisco. Entonces el bebé, su nombre efectivamente desde que tiene 4 meses se llama Francisco. Señora, esta emoción que sus hijos han mostrado después de conversar con el Papa Francisco es un reflejo de los valores que usted les inculca. Yo quería consultarle cómo lo hace en casa. Hay muchos padres que quieren criar a sus hijos bajo la fe católica y no lo logran. Usted desde muy niños les leía la Biblia, les enseñó a rezar. Cuéntenos, por favor. Bueno, la verdad que sí. Dicen que los niños escuchan desde el vientre. Cuando yo estaba embarazada, siempre le ponía la emisora de Radio Betania, porque ahí estaba el rezo del rosario en la madrugada, a las 3, a las 6, le leía la Biblia. Desde que estaban en el vientre, yo dormía con los audífonos en el vientre, ¿no? Entonces, desde ahí, entonces ellos, inclusive me decían mis amigas, ¿cómo haces para que ellos se queden quietos en la misa? Y le digo, es que solamente es la oración, y es como dice un libro, ¿no? El poder de los padres que oran. Así es. Señora, muchísimas gracias, muchísimas felicidades por los preciosos hijos que tiene y por el bebé que viene en camino. Y gracias por permitirnos este contacto, Yilmavi, usted. No, gracias, de verdad. Y aquí está, Francisquito ya está en camino. Y como ayer también Eudi, esa pequeñita que el Papa bendijo al ingreso de la Feria Expo Cruz, y le dijo a esa mamá que estaba sola que no pierda las fuerzas. Y a todas las mamás que están solas que no pierdan las fuerzas, que Dios está con ellas. Claro que sí, Yilmavi, muchísimas gracias por regalarnos esta emotiva historia, realmente es emocionante el testimonio de estos 2 niños que han sido privilegiados, ¿no? Bendecidos por el máximo líder de la Iglesia Católica, así que muchísimas gracias, Yilmavi, por su trabajo. Bien. Qué suerte, qué recuerdos que van a guardar, qué fotografías que van a tener para mostrar a los nietos, a los bisnietos. Se va a quedar en la sala de la familia por muchos años. Bueno, tenemos que irnos a una breve pausa, querida María. Hacemos una pausa y en minutos nada más retomamos la información relacionada a las actividades del Papa Francisco, porque saldrá de la casa del Cardenal Julio Terraza rumbo al penal de máxima de seguridad de Palmasola. Va a visitar a más de 4.800 privados de libertad que se encuentran en este recinto. Los detalles en instantes. Ahora con la Super Macrocuenta tienes más opciones de ganar. En junio y julio, la Super Macrocuenta te trae más premios. Nuevos sorteos de lunes a jueves, donde podrás ganar 5.000 bolivianos. Y continuamos con los 50.000 bolivianos todos los viernes. Corre a abrir o depositar en tu Super Macrocuenta, que ahora te trae más premios. Porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad del Juego.